Ya, vamos a comenzar entonces. Aparte de todas las funciones básicas que ya hemos visto, una función bastante primordial o un elemento bastante primordial para trabajar, sobre todo acá en R, son los conocidos vectores. Los vectores a nosotros nos permiten entonces mantener una colección de elementos. Acá particularmente, a diferencia de otros lenguajes de programación, los vectores cuentan con que deben ser todos del mismo tipo, ¿ya? Y estos vectores solamente son de una dimensión. A diferencia de Python, que yo puedo crear matrices, vectores y hacer matrices variables, acá no se puede. Acá simplemente es de una dimensión, o sea, es un vector como tal. Así que otra diferencia que tiene con respecto a otros lenguajes de programación es que parte por el número uno, no parte a través del número 0. Entonces, para definir un vector acá, necesitamos utilizar la letra C. ¿De qué forma? Vamos a escribir, por ejemplo, que vamos a tener un vector 1, flechita, y acá ponemos la letra C. La C en realidad viene a ser el concepto de combinar. Entonces lo que está haciendo es que está combinando todos estos elementos para generar una especie de lista o para generar una especie de vector como estamos viendo acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ejecutamos con control enter, nos aparece ahí un vector de números del 1 al 6 y ahí estarían los valores. Si quiero imprimir el vector, escribiríamos entonces la palabra print con el nombre del vector, que sería vector 1. Y ahí, por ejemplo, ejecuto y veo la respuesta inferior acá abajo. Bueno, obviamente un vector no tiene por qué ser ordenado como lo estoy haciendo yo. Podría ser un vector número 2, pero todo desordenado. Por ejemplo, 45, 69, 42, 33, 88, etcétera. Son valores ahí de forma aleatoria que voy generando. Doy control enter y ya tengo entonces un segundo vector. La pregunta es, para ustedes, para los que ya estuvieron conmigo en la clase anterior y vimos un poco de esto, ¿cómo concateno que aparezcan primero estos números y luego los números de acá en un tercer vector? ¿Cómo podría ser que se concatene el vector 1 con el vector 2 en el orden que sea vector 1 primero y vector 2 en segundo lugar? Ya, vector 1 más vector 2, dice su compañero acá. Ya, C, vector 1, vector 2. ¿Así? Perfecto. Y ahora me dice que hay un vector 3. Si ponemos print, entonces escribo vector 3. Me dice ahí eso. ¿Está bien o no? Era lo que queríamos, ¿no? ¿Qué pasó? Se sumaron. ¿Sí? Ahí imprimí el vector 3 abajo. Ajá. ¿Qué pasó entonces a mí? ¿Será por una mala indicación que me dieron antes o no? Ya. Exactamente. Como me dieron una suma entre medio, tienen que tener cuidado de repente que les pase ese tipo de cosas. Acá hay un warning, no significa que falló. Significa que el elemento es mayor que el otro. Y si se fijan, ¿qué número es ese? 45. ¿Y acá cuánto quedó? O sea que sumó el 1 más el 45 me dio 46. Sumó el 2 con el 69 y me dio 71. Sumó el 3 con el 42 y me dio 45. Entonces hay que tener cuidado acá de repente con lo que estamos haciendo. Me dice que un vector era menor que el otro. No dice que estaba malo lo que estábamos haciendo. El color los puede confundir, pero vamos a limpiar todo para que no haya problemas y volvemos a ejecutar. El vector 1, vector 2 y ponemos acá vector 3. Y ahora sí se nos concatena todo completamente. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Así que no porque R nos permite ir ejecutando todo constantemente, significa que tenemos que olvidar lo que ya pasó anteriormente. Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Hay que ir revisando los valores.
Ya, perfecto. Tenemos entonces la concatenación de vectores. Creamos los vectores como quisimos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo imprimir solamente un valor del vector? O solamente una posición del vector. Por ejemplo, quiero imprimir la posición 1 del vector 1. ¿Qué tendría que escribir acá? Corchete. Ya, perfecto. Ahora imprimo el 1. Bueno, coincidentemente, justamente acá el vector 1, el 1 es el 1. Si ponemos el vector 2, nos da que es el 45. Perfecto. Funciona sin ningún problema. Quiero imprimir un intervalo. Quiero imprimir un intervalo de números. ¿Cómo lo hago? Vector 2, la posición, coma, vector 1 y la posición. ¿Así? 69 medio. ¿Está bien? ¿Estoy mal yo? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, si pongo de la posición 2 a la posición 4, vamos a poner acá el vector 3, eso sí, porque ahí es más largo. Si pongo de la 2 a la 5, ¿qué valores me va a imprimir? Según este vector que tengo acá. Ya, a ver, veamos. Imprime 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien eso? ¿No? Ya, perfecto, ahí estamos viendo un intervalo. ¿Y qué pasa si pongo los números negativos? ¿Qué es lo que pasaba cuando poníamos los números negativos? Lo voy a poner del 3, por ejemplo, al 6. Excluía entonces esos valores del intervalo que yo quiero imprimir. Entonces, por ejemplo, del 3 al 6 son los valores que no se imprimen. Si le pongo un número negativo. Cuando uno le agrega el menos al intervalo, excluye los valores que están en ese intervalo. Por ejemplo, si pongo del 3 al 6, me imprimiría 3, 4, 5, 6. Pero en cambio acá, como lo estoy excluyendo, me está evitando que esos números aparezcan. Entonces salen todos los números menos esos de ese intervalo. No, 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 no. El intervalo. Desde la posición del menos 3 hasta la posición de menos 6. O sea, del 3 al 6, pero lo excluye. Saca todos esos valores. Saca estos valores de acá. Si yo lo doy vuelta, todos esos valores que están ahí, si se fijan, no están acá. Porque como le puse menos, los excluyo. ¿Qué pasa si pongo solamente un menos ahora y el otro no le pongo menos? ¿Qué pasa si le pongo ahí un menos y al otro no? ¿Funcionará o no? ¿Explota? Oh, capul. Ya, no funciona entonces. Tiene que ser con ambos valores iguales. O sea, los dos con, entre comillas, más o los dos con el signo menos para excluirlos. ¿Estamos bien hasta ahí? Excluir, exactamente. Entonces lo que quiero ahora, que es la tarea que habíamos dejado el otro día, que no la hizo nadie, es crear dos vectores con 10.000 datos. Ahora le pido 10.000. Y sumar posición por posición. Entonces crear
un vector con 10.000 datos, obviamente no van a agregar los datos ustedes manualmente uno a uno. ¿Por qué no? O sea, lo puede hacer, pero no es lo que pido. Genérelo de forma aleatoria, 1000 valores. Y después lo suma posición por posición. ¿Ya? 10 minutos para hacerlo y lo resolvemos. Ya, veamos la respuesta entonces del ejercicio. Vamos a poner acá entonces, primero que todo, que vamos a tener un vector 1, exactamente, que lo que vamos a hacer acá entonces es buscar alguna función que nos ayude a crear número aleatorio. La idea, como les digo, no era crear números del 1 al 1000 manualmente o del 1 al 10.000 manualmente. Entonces acá vamos a utilizar la función sample. Entonces la función sample nos permite crear, por ejemplo, un número aleatorio entre 1 y 100, por ejemplo. ¿Ya? Yo le voy a decir que genere número, lo voy a probar solo primero. Si yo ejecuto acá sample solo, también se puede, hay varias opciones. ¿No? Esta es una de tantas alternativas que hay. Si se fijan acá, cree 100 números aleatorios con esta alternativa. Se crearon del 1 al 100 todos de forma desordenada. Claro, acá lo que sí, si quiero más números, por ejemplo, quiero 10.000 números o 1000, si yo ejecuto esto, me da error. Me dice, ¿por qué? Porque hay otra variable que viene después que dice replace, me dice falso, o sea que no puedo reemplazar los números, solamente genera una organización aleatoria de 100 datos, 1000 datos, pero si le pongo 10.000, no hay 10.000 datos en 100 datos. Entonces no puedo ordenarlos de forma aleatoria esos 100 datos en 1000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que decir que la función reemplace, que aparece acá, la tengo que indicar como true, o sea que sí los puede reemplazar. Y si ejecuto, ahora sí se puede, porque ahora sí puede repetir valores. Entonces, de repente puede ser que hayan 290, como podemos ver acá, que es lo que nosotros necesitamos. Pero yo quería, ¿cuántos valores? 10.000 datos. Entonces ponemos acá el 0 y ahora tengo los 10.000. Una vez que ya tengo esto listo, me dice que se omitieron, perdón, 9.000 valores. Llegó hasta el 991 y hasta ahí después ya se están repitiendo todo. Entonces aquí vamos a tener un vector 1, flechita, borramos acá y ejecutamos entonces el primer vector. ¿Cómo sé que tengo 10.000 datos? Esa podría ser una pregunta que se le ocurriera a alguien. ¿Cómo pudiese saberlo? ¿Cómo sé que realmente hay 10.000 datos ahí? Montando de uno en uno, haciendo un print. A ver, probemos. Si hago un print entonces. Si hago un print ahí, me dice que se omiten efectivamente los 9.000 datos. Una forma bien sencilla es justamente ver acá donde tenemos el entorno de desarrollo. Dice los valores y acá me dice que tengo un vector que es un entero que va desde el 1 hasta el 10.000. Entonces aquí puedo ver cuánto es la cantidad de datos que tiene justamente este vector. ¿Cuántos vectores necesito? Entonces acá lo que tengo que hacer es copiar y pegar. Y ahí tenemos entonces vector 1, vector 2 y ahora tengo que sacar la suma de 1 por 1. ¿Cómo sería la suma de 1 en 1? Y ahí tenemos la suma entonces de cada una de las posiciones, 1 a 1 de las posiciones, de los 10.000 datos. Si lo hiciéramos de forma tradicional, por ejemplo en Python, tendríamos que hacer un ciclo, ¿cierto? Un ciclo for que vaya recorriendo uno a uno los valores. ¿Se demoraría lo mismo que se demoró acá? Mm. Muchas gracias. Ya, perfecto. Terminen de copiar este resultado para que podamos seguir avanzando. Ya, continuemos. Por acá me preguntaron, profe, ¿se puede utilizar la función runif? ¿Esa función? ¿Qué hace esa función runif? Por ejemplo, yo le voy a poner acá el 15 del 1 al 1000. ¿Qué es lo que hace el runif? Me genera, ¿cuántos valores? 15 valores. ¿Entre qué valores? Entre 1 y 1000. Ya también está esa posibilidad, pero ojo, dice entre 1 y 1000. No significa que sean números enteros. Significa que son cualquier tipo de número entre ese intervalo.
Otra opción para trabajar sería, por ejemplo, utilizar rnorm, ¿ya? Esta función lo que hace va a generar números aleatorios de acuerdo a una media. Por ejemplo, puede ser la desviación estándar, puede ser de acuerdo a la media aritmética, etc. Nosotros le vamos pasando los valores. Por ejemplo, le voy a decir, mira, genera 5 números de acuerdo a la media aritmética, por ejemplo, que la media sea 1500 y que la desviación estándar, por ejemplo, sea 27. Y ustedes dirán, ¿y para qué quiero esos valores? ¿Por qué no genera números aleatorios de por sí? Bueno, porque estadísticamente cuando estamos trabajando en algunos estudios, la media suele ser tanto, la desviación estándar suele ser tanto, pero queremos hacer pruebas, queremos hacer test con valores que no sean reales, pero que sean de acorde a los valores reales para saber el comportamiento, de forma que podamos predecir algunos resultados. Entonces, eso nos ayuda para poder obtener esos valores. Y ahí, por ejemplo, obtengo los valores y en teoría se supone que si yo sumo esto debiese tener una media muy cercana o debiese ser casi igual a 1500. A ver, probemos, saquemos la suma. Vamos a guardar estos datos. A ver, datos, pasamos la flechita. Ahí tengo entonces la variable datos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sumo todos estos datos? Datos. Bueno, casi en realidad se pone sum y entre paréntesis pongo datos. Y ahí me dice que la suma sería eso. Y ahora si yo divido esto por cuánto era, la cantidad de datos que sería 5 me da que más o menos suelen ser como cercanas a los 1500. Ya, no va a ser quizás tan preciso, porque esa es la mediana, esa es la media que esperamos, y como son datos aleatorios, puede ser que se desvíe un poco de la media. ¿Cómo podemos sacar la desviación estándar? Podríamos entrar a aplicar valores acá, pero, por ejemplo, si pongo SD, desviación estándar de datos, debiese ser también un valor cercano a los 27. Si se fijan ahí, si redondeamos, llega más o menos a los 27. O sea, no es perfecto, no nos va a dar 27 exacto y 1500 exacto porque son datos aleatorios, pero sí nos genera buenos datos para hacer pruebas y para hacer estudios posteriormente. Así que ese tipo de cosas las tenemos que tener en consideración también. Recuerden que R es un lenguaje que está pensado para ser científico, ya no es un lenguaje que está pensado quizás en programación como tal, más científico que programación asociada. También tengo otras instrucciones que son, por ejemplo, poner la palabra rep, REP. Y por ejemplo, si pongo el 5 y pongo 20, ¿qué me daría eso? ¿Cuánto lo repite? El 5 se repite 20 veces. Perfecto. Probemos, pues. Por ejemplo, Daniel. 20 veces Daniel. Ahora, ¿para qué quiero tantos Danieles? No sé. Pero se puede. ¿Cómo? Con esa instrucción directamente no. Hay que entrar a programar con otras cosas para entrar a jugar ahí con el tema de carácter y hacer otras cosas. Pero esa solamente repite, por defecto. Tenemos la otra instrucción que sería sec. ¿Para qué sirve el sec? Para hacer una secuencia. Entonces esto es como una especie de for. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que vaya del 10 al 20 y con un largo máximo de 8. Y si ejecuto ahí, ¿qué obtengo? Como si no era. ¿Está bien o está mal? ¿Ya? ¿Qué más si pongo el 1? Si pongo el 1, me dice que va desde el 10 hasta el 20. Entonces, esta es una secuencia que va desde ese valor hasta este valor y es como un for en realidad, de la cantidad que yo le digo en cantidad. Por ejemplo, de 2 en 2. Entonces va a ser 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Y como puse el 8 en delante, ¿estaba bien la respuesta o me había equivocado? Estaba bien, pues entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Fue avanzando de 8 en 8 para ir desde el 10 hasta el 20. Ya, hay instrucciones que son bien importantes que vamos a tener que usar más adelante cuando empecemos a leer datos y empecemos a generar nuestros datos de prueba, por ejemplo, la función summary. Y esta función summary, si yo le doy, por ejemplo, un vector 1, bueno, aquí no sé si me apoya mucho en realidad porque no es una matriz, pero si le damos acá los datos y ejecutamos, lo que nos va a dar es una especie de resumen de cada uno de los datos. Acá este vector no tiene mucho sentido en realidad, pero nos dice que el mínimo es 1, el máximo 100, porque eran valores del 1 al 100 máximo. Me dice que la media son 50,80, o sea, prácticamente la distribución fue bastante buena, porque quedó una media casi perfecta de 50, algo. Me dice que el primer, bueno, la mediana me dice que es 51, el primer cuartil son 26, está bastante cercano a lo que corresponde al primer cuartil, y el último, perdón, y el tercer cuartil también son 76, o sea, bastante, bastante cercano a lo que es la realidad de poner números del 1 al 100 ordenado, que debería haber sido 25, 75 y 50. O sea que está bastante, bastante bien el tema. Funciones tradicionales, la función suma, que ya estamos viendo acá, la función suma, la función max, la puedo sacar todos estos valores por separado, lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Voy a copiar esto. Si tengo un max, también tengo que tener un min. Si tengo un min y tengo un max, también tengo que tener un promedio. Entonces tendríamos un mian. Entonces tendríamos vector 1. Si tengo un promedio, tengo entonces el máximo, el mínimo, también podría tener la mediana, que sería el vector 1. Y también podríamos tener entonces la desviación estándar, que ya la habíamos visto, de ese valor. Eh, la mediana es la moda, parece, ¿o no? ¿No es lo mismo mediana y moda? ¿Ya? Sí, sí, correcto. Ah, la mitad de la tabla, exacto, sí. No, no, no sé si está la moda. A ver, veamos aquí la moda. Al min le puse. Ah, ya. Es que era. Ahí sí. Suma, el máximo, el mínimo, la media, la mediana y tenemos entonces también la desviación estándar. Y la moda, no sé si está en la moda, ¿no? No, no sé si hay moda como tal. A ver, moda, vector 1 numérico, no. Me dice, o sea, me dice que son datos numéricos en la moda. No me está diciendo mucho en realidad. Ya, vamos a dejar esta primera parte hasta acá, con todo lo que tiene que ver con los vectores, y voy a detener ahora la grabación hasta aquí.